Los lapones habitan el norte de la península escandinava y transitan liberalmente por las fronteras de los países nórdicos, Noruega, Suecia y Finlandia. En gran parte de la península predomina un clima frío, con lluvia todo el año y una vegetación de bosques de coníferas. Hacia el norte el clima es más extremoso, de tundra, con el suelo helado todo el largo invierno, con una temperatura de menos 20 grados y solo en verano llega a 10 grados. En el norte de Noruega habita la comunidad más numerosa de lapones, formada por 32.000 personas. En Suecia vive 11.000, en Finlandia 4.000 y en la península de Kola 2.500 aproximadamente. Por sus actividades económicas se distinguen tres grupos. En las montañas de Suecia viven los lapones nómadas dedicados al pastoreo de reno. En la costa noruega habita los lapones pescadores y en los bosques de Noruega y Finlandia los lapones cazadores. El instrumento principal de los pastores de reno es un lazo de cáñamo de 15 a 20 metros de longitud que sirve para enlazar a los animales por los cuernos o por una pata. Usan como medio de transporte el trineo, que semeja una embarcación lacustre tirada por renos. Su vivienda es una tienda en forma de cono, cubierta por tela y pieles de reno. Su vestimenta es vistosa, generalmente combinada con pieles. Se organizan en grupos formados por familias y reúnen sus renos en un rebaño común. Hola chicos, hoy veremos los componentes geográficos, pero primero tendremos que saber qué es. Como lo dice, el espacio geográfico es el modo en que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente y se estructura en los diversos paisajes. Por ejemplo, lo natural, que es lo que sale de nuestro país o de cualquier cosecha. Lo humanizado, que son los humanos, la sociedad, todos. Lo agrario, que es donde se cultivan, se crean nuevas cosas. Lo industrial, que son las empresas. Lo urbano, que son las rancherías o cualquier tipo de lago. Hola chicos, hoy veremos los componentes geográficos, pero primero tendremos que saber qué es. Como lo dice aquí, el espacio geográfico es el modo en que las sociedades se interrelacionan con su medio ambiente y se estructuran entre los diversos paisajes. Por ejemplo, lo natural son las plantas, todo lo que la tierra nos da. Lo humanizado son los humanos, la sociedad en general. Lo agrario son como la forma política, económica de ver el país o todo eso. Lo industrial son las empresas, las fábricas que se están implementando día con día. Lo urbano son como los ríos que se encuentran en las zonas rurales. Empecemos con los componentes del espacio geográfico. El primero es el componente natural. Es aquel que obviamente no depende de la intromisión de los seres humanos. Este se da de una forma natural. Este te lo ofrece la naturaleza, la tierra. Y lo que nos ofrece son las montañas, que están hechas se dan de piedra. Los lagos, que es agua, obviamente, largos, bonitos. Los valles, que son más o menos como ríos, algo así. Los mares, que obviamente son las playas, todo lo bonito que nos ofrece la tierra, y que no es necesariamente que nosotros lo tengamos que hacer, sino que él nos lo regala desde que nacemos. Ahora continuamos con el componente social, y este es el que da el cambio en las actividades humanas, que se hacen dinámicas para la creación o construcción de una nueva comunidad, como son las actividades religiosas en las iglesias. Se hacen iglesias, se crean iglesias en las diferentes comunidades o rancherías. Actividades nacionales de países, se dan unas creencias en un lado,
otras en otro lado. Y las actividades de estados. Aquí se dan como las culturas, por ejemplo, que se celebra Halloween, Navidad, diferentes cosas, pero en cada uno de los estados se festeja de una forma diferente, o son comidas diferentes, fiestas diferentes, entre otros. Ahora sigue el componente político, que son aquellos que derivan del modo en el que puede ser organizada en la sociedad. Se responden a pactos, acuerdos e imposiciones históricas, como puede ser la delimitación de las naciones, significa de los países, pueden tomar decisiones acerca de los países, como los presidentes, de los planetas. Aquí se pueden guiar a las personas que pueden llegar a ese planeta, ¿no? Como la NASA o algo así. Entonces, sí pueden llegar a acuerdos donde ellos estudien y pueden llegar a alcanzar una beca y irse a la NASA. Y en los territorios, como son los presidentes de cada estado, de nuestro país, son los presidentes que toman acuerdos, llegan a pactos y hacen lo mejor para que tengan una buena sociedad. Algunos componentes del espacio geográfico. Vamos a ver dos imágenes y ustedes tendrán que clasificarlos según el componente que ustedes canal que pertenecen. Entonces tenemos estas dos imágenes. Igual ustedes pueden ponerle pausa al video para que las clasifiquen y esto nos va a servir más adelante en la actividad que van a realizar. Entonces, bueno, aquí tenemos las imágenes. Ahora vamos a ver los componentes culturales. ¿Cómo están representados estos componentes culturales? Bueno, pues los componentes culturales están representados por las lenguas, las costumbres, la religión, las tradiciones, las manifestaciones artísticas y los monumentos históricos. En esta imagen tenemos la zona arqueológica de Chichén Itzá en Yucatán, México. También tenemos la pirámide del Sol en la Luna en Teotihuacán. También tenemos los gigantes de Tula en Tula Hidalgo. Entonces, es esto lo que hace la cultura, lo que hace que sean ellos, ¿no? Lo que los representa. Bueno, ahora tenemos los componentes económicos. Estos son los que nos proveen o nos permiten satisfacer nuestras necesidades. Por ejemplo, algunas actividades que salen de ahí es la agricultura, la ganadería, la pesca, la minería. Son algunos ejemplos. Y aquí tenemos la mina Mir en Siberia Oriental, Rusia. Esta es una mina de diamantes. Podemos ver qué tan profundo está y es impresionante. Y pueden buscar de hecho más fotos y, o sea, está literal en medio de la ciudad. Entonces pueden buscar más fotos y se pueden informar aún más. Pero bueno, es impresionante lo que hace el ser humano para satisfacer sus necesidades. Bueno, también tenemos que recordar que algunos componentes geográficos no están a simple vista, no siempre los vamos a tener a la mano, ni siempre van a ser tan fáciles de ubicar. En estos está el clima, ¿no? O sea, no sabemos si a lo mejor vamos a Oaxaca, ¿no? Y vemos que a lo mejor que tienen un monumento o que tienen los recursos naturales con los que cuentan, su componente económico cuál es, su componente político, pero a lo mejor no podemos ver el clima, lo sentimos y podemos darnos cuenta que es húmedo, que hace mucho calor, que es muy seco, que es muy árido. Y también tenemos la composición del subsuelo. Eso es algo que pues no vamos a ir y ver, a ver cómo está compuesto el subsuelo, ¿no? O cómo está compuesto el suelo. Y bueno, la sociedad y el espacio geográfico siempre van a estar en una interacción constante. La sociedad va a estar en constante interacción con los componentes culturales, con los componentes naturales, con los componentes económicos, porque pues es su entorno, ¿no? Y es donde están viviendo. Bueno, ahora tenemos unos conceptos geográficos. Recordemos que estos conceptos, pues nos sirven para analizar y relacionar las interacciones que suceden en el espacio geográfico. Entonces, bueno, tenemos por primer lugar la localización.
Esta nos va a permitir conocer la ubicación del lugar, la magnitud, también los puntos cardinales. Ahí vamos a hacer uso de los puntos cardinales. Después viene la distribución, que es la repartición de los componentes en el espacio geográfico. Aquí va. Estamos en México, ¿no? Y entonces aquí están los componentes culturales, la cultura. Aquí están los componentes naturales. Aquí están los componentes políticos, aquí están los componentes sociales. Es la distribución que se hace en el espacio geográfico. Después tenemos que tener en cuenta, como ya lo habíamos mencionado, que hay una relación de interacción con todo. Todos los componentes están ligados entre sí y hacen que todo funcione. ¿Sí? O sea, tenemos componentes naturales que van a dar los componentes culturales los políticos los sociales, y así nos vamos todos relacionando. Después tenemos temporalidad de cambio. Los componentes van a estar transformándose, como la traslación de los continentes, que sabemos que se mueven, tienen un pequeño movimiento. Y también tenemos la deforestación, por ejemplo, cómo se va perdiendo o todos los animales en peligro de extinción. O sea, todo tiene un tiempo y todo va a estar en constante cambio. Hay que tenerlo siempre en cuenta, chicos. Y por último, la diversidad es la variedad del espacio geográfico donde se combinan los aspectos naturales, sociales y culturales. No es lo mismo los componentes naturales que tenemos en México que los que hay en África, o los que hay en Europa, o tan solo los que hay en Estados Unidos, en Canadá. Entonces, un espacio geográfico va a tener una localización, vamos a saber dónde se ubica, una distribución, dónde está cada cosa, ¿sí? Una relación de interacción, todos se van a relacionar. Van a cambiar con el tiempo, sí, puede que haya especies que ya no existan o que surjan nuevas especies. Y también va a haber una diversidad, va a haber cosas diferentes aquí y en otras partes del mundo. Bueno, espero hasta ahorita no haya quedado ninguna duda. Igual, si tienen alguna duda, recuerden que pueden mandarnos un mensaje y nosotras con mucho gusto se los vamos a aclarar. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Cuáles van a ser sus actividades para complementar y reforzar bien todo el contenido que ya se les dio? Bueno, pues de su lectura que dio la maestra Andrea, van a subrayar lo que consideren más relevante. Ustedes deciden si a lo mejor el párrafo 1 es muy importante, el párrafo 2. Recuerden que esto solo es una retroalimentación y que la lectura va a introducirlos en el tema. Van a subrayarla. Después van a identificar un ejemplo de cada componente de espacio geográfico en México. Yo ya les di un ejemplo de un componente cultural que sería un monumento, ¿no? Pero ustedes pueden elegir cualquier otro, uno de cada uno, un componente natural, un componente social, un componente cultural, un componente político. Después de que hagan eso en México, van a hacerlo, pero con un país de Asia, puede ser China, India, un país de África, un país de Europa y uno de Oceanía, es decir, con cada continente. Ya tenemos México, México se queda como el continente americano y ya ustedes van a elegir el otro país que ustedes deseen. No hay como ninguna restricción ante eso. Recuerden que se pueden apoyar de su atlas y que contamos con la cápsula de para saber más, entonces pueden apoyarse de ahí para ubicarlos. De tarea, chicos, solo se va a quedar ilustrar la actividad unidos. Ya con la actividad vamos a reforzar y vamos como a aclarar cada cosa. Y la siguiente clase, recuerden llevar sus reportes sobre los componentes, localización, distribución, diversidad, solamente como para retroalimentar, pero eso ya lo vemos en la siguiente clase. Muchas gracias por vernos, espero les haya servido muchísimo la información que les proporcionamos y les haya quedado muy claro y saben que cualquier duda estamos aquí para solucionarlas y para apoyarles siempre. Muchas gracias, chicos, hasta luego.